Ahora sí, bueno, bienvenidos a todos, ya estamos grabando, díganme si se me escucha bien, si se me escucha mal, yo voy a ir compartiendo igualmente, cualquier cosita, Piero me va a estar acompañando en este proceso. Les damos la bienvenida a esta maestría, va a ser algo no tan extenso, es una maestría gratuita, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el seguimiento de prospectos, vamos a hablar un poco sobre neuromarketing, sobre casos reales de cómo hacer un seguimiento exitoso para conseguir prospectos en lo posible high ticket, ¿verdad? Que son los que más trabajamos nosotros como academia, como agencia. Así que bueno, bienvenidos a todos. Estábamos hablando recién con Piero que fue un día muy movido, de mucho trabajo, así que nada, vamos a tratar de hacerlo muy flexible, bastante didáctico para que sea llevadero, sin tanto tecnicismo, sino con más casos prácticos. Así que bueno, bienvenido Piero otra vez. Bienvenidos, y para mí es un gusto estar aquí contigo y con las personas que nos están acompañando. Por favor, ahí en el chat coméntenos de qué ciudad son, de qué país son y actualmente a qué se dedican. Va a haber el momento para que también nosotros nos presentemos y sepan un poquito más a lo que nosotros hacemos. Entonces ahí, por Claro que favor, en el chat pueden comentar en cualquier momento. pueden comentar en el chat, pueden comentar en los comentarios de Facebook, así que vamos a estar atentos a eso. Entonces, bueno, vamos a ir empezando con respecto al seguimiento, con respecto a todo lo que tiene que ver con este arte, ¿no? Lo llamamos arte de manera, lo llamamos como tal porque realmente son procesos que si bien tienen estructuras, van cambiando dependiendo el país, dependiendo los nichos, dependiendo los segmentos. Entonces entendemos que cada empresa, cada negocio, cada nicho, cada segmento tiene un arte, ¿verdad? De cómo acomodar las plantillas, de cómo acomodar los CRMs, de cómo acomodar las conversaciones, tal como, bueno, Piero lo sabe muy bien con su negocio también. ¿No te ha pasado de trabajar los seguimientos y decir, ok, ¿en qué estoy fallando? Mandar un mensaje, decir, ok, casi es una venta y Sí, no contestas. suele suceder que cuando ya tenemos a nuestro cliente, le estamos seguros que va a hacer ese cierre efectivo, ¿sí? A veces nos falla, sobre todo, y como lo dice el título de este webinar o esta masterclass, el seguimiento, ¿sí? El arte del seguimiento. Entonces, a veces Totalmente. creemos que con solo mandarle un mensaje de buenos días o buenas tardes o qué tal tu día, ya la persona va a hacer el contacto directamente con nosotros, ¿no? Sino que hay un arte como tal de cómo llegar a nuestro candidato perfecto, de una manera muy perfecta. Claro que sí. Y bueno, en esta tabla de contenidos vamos a ir hablando sobre varios pasos. Vamos a iniciar con la persistencia, ¿sí? Es muy importante, donde trabajamos varias emociones propias, ¿sí? Vamos a hablar de la persistencia y la mentalidad ganadora que se puede trabajar, de los mensajes, cómo podemos personalizarlos, ¿sí? Vamos a tener al final de la clase varias plantillas que trabajamos con nuestros negocios para que, bueno, puedan mejorar esos mensajes que hablamos recién con Piero, ¿sí? Básicamente muchas veces pasa esto de tener casi la venta cerrada y de hecho ya sentir ese ruido de caja, ¿no? Que tenemos en nuestra mente de cling o que venta cerrada, pero hasta que no se hace la transacción no hay venta cerrada, si no hay un potencial cliente, un cliente caliente. Sí, nos ha pasado a nosotros y lo tenemos muy en claro, ¿verdad? Sí, sí, es algo que pasa. No lo podemos evitar, pero sí podemos utilizar estrategias que puedan minimizar esos efectos que a veces nos duele cuando tenemos ya la venta segura, ¿no? Y que no hace no suena la chicharra o esa campanita que la venta realmente se concluyó. Exactamente. Y es más, nosotros decimos también que la venta ni siquiera concluye cuando se concreta, sino que también hay una postventa, ¿verdad? Que también es muy importante para fidelizar y también para poder no solo retener y fidelizarlo, sino que también puede ser incluso referido, que es algo que no se usa demasiado. De hecho, el boca en boca se está perdiendo, bajo nuestro juicio, porque las personas creen que el proceso de venta termina ahí, ¿verdad? Cuando suena la caja registradora y no, hay un ¿No? proceso que básicamente les doy un ejemplo sencillo, los concesionarios de autos, ¿verdad? Uno va a comprar un auto, compra un Volkswagen, compra un Ford, compra la marca que sea, y siempre hay un proceso de 10 años de postventa. ¿Y eso es justamente para qué? No para mantener al el cliente, ya compró ese vehículo, ese carro, sino para que compre el que le sigue.
Entonces el Así es. proceso es extenso. Sí, es extenso, no solamente se queda en esa primera etapa de una primera venta, sino que el cliente debe tener siempre la garantía que lo que nosotros le vamos a ofrecer le va a hacer ese beneficio. ¿Y por qué no? Al tener a esta persona o a este posible cliente con nosotros, garantizamos también una venta futura con él. Claro que sí, claro que sí. Bueno, también algo que es el tercer paso, volviendo a la tabla de contenidos, vamos a trabajar temas de plazos claros, plazos concisos, ¿no? Voy a dar por lo menos un ejemplo de mensajes que me han enviado a mí, que creo que son buenos mensajes, porque claramente yo también estoy en procesos de venta. Yo también soy cliente. Siempre somos clientes de algo, de alguien. ¿Sí? Todo el tiempo estamos vendiendo. Es algo que trabajamos en oratoria, en neuromarketing. No tiene mucho que ver hoy con seguimiento, pero en parte sí lo es, porque si bien un setter, por ejemplo, no cierra ventas, pero es parte de un proceso muy importante, en el proceso comunicativo, en la empatía, en todas esas emociones que uno puede generar simplemente con unos mensajes. ¿Sí? Y sobre Y todo, como estableces ahí, debemos de ser claros y hacerle a la persona realmente darle totalmente el beneficio de nuestro producto. exactamente. Y bueno, seguir agregando valor me parece que es algo muy importante, volviendo al ejemplo de las concesionarias, siempre agregan valor, siempre me ha pasado, hasta hace muy poquito tenía que cambiar algo de mi auto y me lo ofrecieron gratuito, más con un tripwire, con algo muy económico, pero al final con un producto mucho más costoso, con el que tiene que ver con el mantenimiento de un vehículo en concesionarios oficiales. Y eso quiere decir que siguen estas pautas, es decir, siguen agregando valor. Una concesionaria, siempre. Tomo este ejemplo porque me parece muy sencillo. Muchas personas tienen carro, tienen autos. Entonces, es un ejemplo, creo que muy correcto. También teniendo en cuenta que las concesionarias, no solo las concesionarias, sino las fábricas han sido muy importantes en la administración en los inicios de esta materia. De hecho, en la universidad yo he estudiado a Henry Ford. Más allá de que no he estado de acuerdo en muchas de sus ideales, realmente fue muy importante. Así que por eso siempre tomo de ejemplo los vehículos. Así que bueno, no sé qué te parece a ti, Piero. Yo Sí, siempre me siento dentro de un proceso. sí, siempre estamos en un proceso o sobre todo esto del arte, del seguimiento, básicamente es un paso a paso, ¿no? O sea, no podemos improvisar, porque si improvisamos, ¿sí? Se nos cae el seguimiento o se nos caen las ventas. ¿Sí? Y Exacto, es la importancia de esta masterclass que en este momento estamos dando, para dar un panorama muy general de qué consiste todo esto. exacto. Claro, Es un yo sé, panorama general. Es sí, general porque, en definitiva, esto es muy extenso, muy extenso. De hecho, nosotros, bueno, tú, Piero, estás súper familiarizado con la parte académica y a mí me ha tocado dar muchas mentorías y demás. Y es como que cada vez estoy más, digamos, entrenado en la parte de, como mentor, como profesor, y siempre trato de agregar más valor y a veces digo, wow, me estoy pasando. O sea, una clase de una sí, hora no lo puedo hacer de 2 horas. Entonces cada vez se hace más extenso por la información que hay. Hay sí. información de mucho valor. Y esta, digamos, esta profesión como tal, siempre tiene que estar a la vanguardia. Hoy estamos eh, mediante estos medios digitales y a veces también nos apoyamos del uso de la tecnología como la inteligencia artificial. Y eso permite también fomentar y desarrollar nuevas habilidades para el set. ¿Sí? Ya no podemos dejar esto como una profesión de que solamente voy a mandar mensajes y a ver qué sucede. Exacto. Y bueno, justamente abro paréntesis y lo cierro rápido. En la clase vamos a estar atentos a los comentarios. Nosotros vamos a dejar links, vamos a dejar plantillas, eso es súper importante, sobre todo para un seguimiento efectivo, sobre este arte de seguimiento y algunas plantillas muy interesantes la verdad que de muchísimas páginas que hemos desarrollado en base a nuestra experiencia y nuestros negocios y en base a varios estudios. Pero quiero hacer foco en la improvisación. La improvisación lo toman como un arte y lo es. Sin embargo, en la venta no es del todo bueno, porque en oratoria vemos que es muy importante estudiar del todo lo que vas a decir.
Y eso se nota el valor que hay que darle a la parte, no solamente como setter, sino que incluso el closer también tiene que tener muy desarrollada esta habilidad. Sin Sí, embargo, creo que el setter también es fundamental, porque ahí está el problema, en creer que es enviar mensajes, esperar y ya está. Y no, hay detrás de esto hay un proceso extenso de comunicación, hay un trabajo, te diría que los grandes setters trabajan mucho con el tema neuromarketing. De hecho, Piero, sí, hemos trabajado muchísimo con inteligencia artificial, así es. neuromarketing, mensajes que tal vez tienen 2 párrafos y se hicieron en base a un estudio bastante extenso. Así es, y como tú lo mencionas, y es parte del título de esta masterclass, es el arte, ¿sí? El arte del seguimiento. Si, si no fuera así, pues estaríamos mandando mensajes y esperando a ver quién nos contesta, ¿no? Realmente. Exacto. Y no es, no, no es el objetivo, ¿no? Sino que, bueno, si vamos a mandar un mensaje, ¿de qué manera lo vamos a enviar? Y qué respuesta queremos de esa pregunta o ese mensaje que queremos, ¿sí? Que nos va a permitir entonces entablar una conversación y que entablando esta conversación poder detectar esas necesidades o dolor o miedo que pudiera tener nuestro posible cliente potencial. Exacto. Bueno, a mí me gustaría, mientras tanto, las personas que estén en vivo, hay algunas que no pueden estar en vivo, pero que puedan comentar si pueden, a qué se dedican y cuáles son sus clientes potenciales, como para darle también un panorama de lo que pueden llegar a lograr. Sí, Eso estaría ahí muy bueno. aprovechemos en el chat que tenemos aquí en el Zoom que nos comenten actualmente a qué se dedican. Igual las personas que nos están viendo por Facebook, ¿sí? Con los diferentes canales o páginas, por favor comenten a qué se dedican y cuál es el principal problema que tienen al momento de hacer un seguimiento efectivo. Claro. Bueno, acá puse 3 pilares que me parecen muy importante mencionarlos. La verdad que hay muchos pilares, pero me baso en una estructura, en estructuras clásicas. La número 1 es elegir inteligentemente, si nos referimos a las metas, volvemos a metas claras y la mentalidad persistente. ¿Sí? Realmente lo que va a diferenciar tu negocio, tu seguimiento de otro, es la acción. ¿Sí? Es decir, no tanto el pensamiento. Acá hay 2 pilares, ¿no? Abriendo paréntesis y cerrándolo. Una cosa es el pensamiento, el mapa mental, así que de hecho lo compartimos muchas veces, pero también es la acción. ¿Sí? Hasta que nosotros no accionamos, no sabemos. Entonces, parte del éxito es el error. Entonces, también la persistencia es algo que tiene mucho valor, realmente. Es intentarlo. Y no es tan fácil, porque tiene mucho que ver con la mentalidad de cada uno de nosotros. Así es, yo veo en estos tres pilares algo que va muy enfocado a la parte educativa o a la parte en cómo las personas desarrollamos esas habilidades y destrezas, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de inteligentemente, cómo desarrollamos la parte cognitiva para poder aprender o adquirir ese conocimiento para su aplicación. Y en la parte práctica, cómo desarrollamos sobre todo la parte psicomotora, ¿no? Cómo llevamos a cabo el desempeño de estar frente a la persona o la comunicación con ella. Y la parte de seguridad, ¿sí? También un área de aprendizaje que va relacionado con la parte afectiva, ¿sí? Es decir, cómo nos relacionamos y todo aquello en función a las actitudes, hábitos y valores que tenemos como persona. Entonces, aquí tenemos algo totalmente integrado en estos tres pilares, enfocados a las áreas del conocimiento. Muy bien, me encantó porque es tal cual, nunca mejor explicado. De hecho, quería contar que nosotros para hacer una, de hecho me tuve que certificar, siempre lo cuento, Piero fue mi alumno y después yo fui alumno de Piero. O sea, miren cómo son las cosas, que eso habla mucho también de la mentalidad de cada uno de nosotros, que es sacarse el ego de un lado y a saber que podemos aprender de otro, que no hace falta, si uno quiere ser mentor, primero tiene que ser estudiante, primero tiene que ser practicante. De hecho, yo me siento todo el tiempo practicante, más allá de que pueda enseñar, creo que uno puede aprender siempre del otro. Y Sí, me parece que está bueno contar que cuando yo me certifiqué, y Piero me ayudó muchísimo, la parte cognitiva la hemos trabajado un montón y nos ha ayudado a crear las mentorías, barra diplomados, barra maestrías que tenemos,
que wow, para mí me voló la cabeza realmente porque es información súper, súper interesante, muy estructurada, pero acertada. Y creo que eso tiene que volver. No sé si comenten, si ustedes ven muchas publicidades de personas que por ahí te ofrecen algo muy exacerbado. Si tal vez gana X cantidad de tal, baja X cantidad de peso y carece tal vez tiene muy buen marketing, pero carece de una estructura, eh, digamos, clásica que por ahí tienen las facultades, que tienen las universidades, que realmente ayudan mucho. Así es, como lo dice Nicolás, siempre se aprende de la otra persona con la que está interactuando, ¿sí? Y si hay algo que aprender de Nicolás es precisamente esto, la forma de dar el seguimiento y el acompañamiento en sus procesos. De igual manera, a lo mejor él vio algunas áreas de oportunidad en mí, ¿sí? Y es ahí donde ambos hemos hecho esta alianza, esta liga o esta unión, pues precisamente agregarle la parte del seguimiento de SETER, la parte que tenga un sustento académico, ¿no? Todo este proceso, ¿sí? Y es Exacto. aquí donde nosotros estamos para, eh, ¿por qué no? También transformar y ayudarlos a ustedes en sus negocios o sus objetivos que tengan en un futuro. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, si bien ya nos conocen acá, por una cuestión de formalidad nos agregamos nosotros. Yo soy coach y cofundador de la Academia Compiero. La verdad es que yo estudié comercialización, tengo una licenciatura en comercialización, he estudiado varios posgrados en marketing y luego estudié coaching ontológico y ejecutivo. Y aquí está Piero, que también se va a Sí, presentar. Si bien yo, yo... pues mi nombre es Piero Espino, yo estoy acá en Ciudad de México, específicamente en Mazatlán, Sinaloa. Soy profesor de ingeniería mecatrónica, un área muy fuerte, pero también soy socio fundador de Yo Aprendo, que somos un centro de valor de competencia que va orientado al logro de la certificación de las personas. Y junto con Nicolás hemos formado esta academia que es precisamente es ayudar a formar a nuevos profesionales y sobre todo en estas áreas, ¿sí? De las ventas, en el área de seguimiento, porque hemos detectado precisamente esa necesidad en función de que existen en el mercado muchas capacitaciones que ofrecen este tipo de servicios, pero ninguno con un sustento validado por alguna institución pública o privada. En este caso tenemos los avales, ¿sí? Del gobierno de México y también tenemos los avales del gobierno de Argentina, ¿sí? Donde más adelante al final vamos a comentar un poquito más sobre eso, pero ustedes van a tener esa confianza de decir, bueno, yo tomo un curso, pero hay una instancia que certifica esa competencia. Muy bien. Bien, bien. Acá estaba viendo los comentarios. Bueno, nos saludan desde Colombia, desde México. Saludos a todos. La verdad que yo siempre muy agradecido de las personas que me mandan mensajes. A Piero también nos manda mensajes con mucho cariño. A veces tal vez no estamos demasiado en las redes porque estamos trabajando duro, durísimo, en toda la parte estructural del negocio que, como saben, es muy fácil vender algo, una promesa, pero cuando te metes, de hecho me pasó a mí, hablo de mi experiencia, cuando nos metemos en la parte técnica de cómo dar una certificación es absolutamente complejo. Entonces, por eso agradezco mucho las personas que están acá. Voy a leer un comentario, Piero, antes de Sí, seguir. sí, adelante. Acá Aprovecho. Catherine dice, tengo una agencia de publicidad y busco escalar a un nuevo nicho high ticket. Esto es algo súper común. De hecho, yo tengo una agencia de marketing, tuve que delegar muchos clientes porque bueno, empezamos con esta unión. Sin embargo, catering, lo que te puedo decir que es muy importante con respecto a las agencias de publicidad, yo como dueño de agencia, es muy importante todo lo que tiene que ver con la oferta principal y el cierre. La oferta principal es fundamental. Acá lo vamos a ver en los próximos flyers, en el próximo flyer. Vamos a ir viendo un poco sobre cómo trabajar en comunidad y demás. Nosotros tenemos un grupo orgánico de 3.000 personas. Llegó hasta hace poquito a 3.000 personas. Pero cuando empecé tenía una persona, era yo solo. Y realmente también empezaba cobrando
centavos o muy pocos dólares. Realmente se empieza así. Yo, por lo que entiendo en tu comentario, tal vez llegaste en un momento en el proceso en el que te estancaste, ¿sí? Y eso tiene que ver con una cuestión también de mentalidad y no parar de aprender. Porque me ha pasado de decir, ok, voy a hacer todo yo para ganar más dinero, pero eso tiene un límite, ¿sí? Un límite porque dejas de producir. Te encargas de las redes sociales, te encargas de ser trafficker, te encargas de ser eh, eh, todo el contenido orgánico, y llega un momento en el que no llegas, no llegas, valga la redundancia. Entonces, para llegar al nicho high ticket necesitas cumplir ciertos requisitos. El número uno, y luego seguimos, es sanar un dolor, entre comillas, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos, Piero, de sanar un dolor o de resolver un problema? Pero un problema específico, ¿sí? Con una meta alcanzable. En lo posible, consejo, Catherine, no hacer una falsa promesa, ¿sí? Porque eso lo veo mucho de high ticket, ¿sí? Realmente preferimos nosotros como academia, yo como, incluso como agencia de marketing, en lo que es high ticket, ofrecer algo real, alcanzable, que el cliente agradezca, porque después incluso nos va a referir. O sea, partamos de la base de lo que podemos hacer desde lo más limpio, de lo más coherente, ¿sí? Primero ser un experto en lo que haces y luego vas a ir escalando. No sé, Piero, ¿qué te ha pasado? Bueno, antes de ingresar a Sí. la sesión, hablamos de algo de Piero con respecto a un high ticket y se dio de manera orgánica y están ahí y es importante porque también vas aprendiendo que durante la venta vas viendo que la persona, tema gestual, por eso están las cámaras, nosotros necesitamos vernos, que cuando uno muestra el flyer y si encima eso también se está bien creado y está bien la oferta y sana un dolor y sigue ciertos requisitos, esa persona va llegando al embudo en la parte final, ¿no? Del embudo de ventas. Cuando me refiero a ventas, me refiero a la venta como tal, ¿sí? También entran en un embudo, ¿sí? Porque uno no da el precio al inicio, ¿sí? Por eso hay un embudo que respetar. Entonces, Catherine, es largo, pero está muy bueno, muy buena tu pregunta, porque es algo que me lo he preguntado durante mucho tiempo. De hecho, me ha tocado escalar porque no tenía otra alternativa. Era quedarme en el mismo lugar o escalar. Así Así es, que, y siempre se empieza desde cero. Como tú dices, a veces creamos y empezamos a empezar con un solo seguidor, si hablamos de redes sociales como tal, pero poco a poco, si tenemos una buena oferta y como lo dice Nicolás, sabemos detectar esa necesidad o ese dolor que tiene la persona y que nuestro producto, todo lo que ofrecemos, resuelve ese dolor, entonces es muy fácil ir escalando y llegar a ese high ticket que todos realmente deseamos ofrecer. ¿Sí? exacto, exacto. Bueno, voy a leer uno más antes de seguir que dice Francisco Hernández. Te mando un saludo, Frank. Estoy trabajando con una agencia que ofrece un servicio de construcción, estructura y armado de redes sociales para diseñadores de moda. Noto el sector muy cerrado, por lo menos en prospección outbound por LinkedIn. En la agencia hago de setter, valga la aclaración. Bueno, acá tenemos a un setter. Fíjate que hay muchos sectores que nosotros le llamamos cerrados, ¿verdad? Entonces, justamente son lugares donde el setter es fundamental, porque donde hay que trabajar en esos nichos, porque ya no son segmentos, son nichos, es en la confianza, en la oferta. Entonces, muchas veces el setter tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando ingresa en un equipo, no tiene una buena oferta. De hecho, me ha pasado con alumnos que decían, ok, me ha pasado, si mal no recuerdo, un alumno, Gustavo, se llama, un gran amigo, Gustavo, estaba trabajando con una persona con un proceso súper estructurado, pero la oferta no era buena. Entonces, partamos de la base que si la oferta no es buena y no es atractiva, es más complejo para el setter lograr confianza, lograr conexión, agendar una llamada, ¿verdad? O sea, por eso hablamos nosotros en una de nuestras certificaciones como un setter, como un full stack setter, ¿verdad? O sea, una persona que esté estructurada y que sepa de estrategia,
que sepa desde el setter, que sepa desde lo que es una estrategia integral de marketing, lo que es un funnel, para que pueda trabajar en todo el proceso. Te cuento algo, Francisco. Hoy me reuní con una empresa de México. Yo tengo muchos clientes de México, no en la parte de setter, sino en la parte de agencia como tal. Y en una de las reuniones había un resquemor porque las personas no utilizan Facebook ni Instagram en mensajes directos en las campañas. No tiene mucho que ver con lo de setter, pero vas a entender al final. Y básicamente, en las campañas, por lo menos en las últimas campañas que hemos trabajado como equipo, es muy importante que esté Instagram y Facebook, porque nos reducía el costo por clic y por mensaje, y porque se expandía mucho más la publicidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Que todo el equipo estaba acostumbrado a trabajar solo con WhatsApp. Entonces, tuvimos que generar la confianza con el equipo para poder explicarles, ¿sí? Y poder mudar el CRM con uno más moderno para que puedan tener toda la plataforma en una, porque todavía seguían trabajando con una persona que trabajaba de confianza con Facebook principal y todos los demás solos con distintos WhatsApp. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué tiene que ver con esto, Francisco? Con la confianza. Porque en la venta tú tienes que mostrarte como una persona profesional que no solo sabe de lo que es el setter, sino que puede trabajar incluso en lo posible en la parte estratégica, ¿sí? De la oferta principal. Yo sé que es difícil, pero es parte de la experiencia. Y todo esto que tú tal vez lo ves hoy como complejo, es importante porque luego lo vas a saber resolver si lo manejas. Muy bien, yo nomás agregaría ahí, igual con el comentario que hiciste anteriormente con Castañeda, ¿sí? Es que a veces queremos ofrecerle o el cliente quiere recibir un producto con una variable, con dos o tres variables. Mínimo esfuerzo, menos tiempo y menos dinero, ¿sí? Son variables que tenemos que saberlas aplicar para poder hacer una excelente oferta a nuestro cliente. Entonces, tenemos que jugar con esas variables: esfuerzo, tiempo, dinero, ¿sí? Ahí Exacto, luego más adelante vamos a hablar más a detalle en qué consisten estas variables. exacto, exacto. Así que bueno, volviendo ya al flyer, vamos a mostrar un timeline, ¿no? Un breve repaso de cómo se debe tomar una clase como esta. Y que básicamente, de hecho, este tipo de clases las tenemos en nuestras certificaciones, ¿verdad? Entonces, uno de los pasos que hemos escrito es primero mentalizarte, ¿sí? Preparar la semana, desarrollar. Si ustedes me ven, tengo acá un marcador, porque es importante escribir, ¿sí? El cerebro, esto es algo bien neuromarketing, aprende por repetición y esto es real. Entonces, una persona es como cuando uno estudia un idioma. Cuando uno estudia un idioma, muchas veces uno se pregunta, ok, lo tengo en la mente, pero cuando lo hablo no me cuesta. O lo leo, lo puedo leer, pero cuando lo quiero hablar me cuesta. Justamente es por eso, cuando uno estudia un idioma, cualquiera, el que sea, necesita escribir y necesita hablar y necesita oír, porque esa es la forma más rápida en la que aprende el cerebro. Por eso muchas veces yo tomo anotaciones. Esto es muy de coach también. Entonces ustedes podrían, además de tener claro la inteligencia artificial, sus calendarios, sus mapas mentales vía web, pueden escribir. Es muy, muy importante hacerlo. También liberar la mente al aire libre. Es bueno a veces salir, ¿sí? Un poco, un ratito, 5 minutos, ¿sí? Y bueno, es la forma de desarrollar un poco el potencial que uno tiene. De hecho, eso también es algo por ahí científico. Uno encerrado, al no tener oxígeno, esto es real, parece muy técnico, pero es real. Al no tener mucho oxígeno, uno no piensa del todo bien. El cerebro no reacciona del todo bien, no trabaja del todo bien. Entonces, son pasos, pequeños pasos. No cuesta mucho escribir, mentalizarte y salir un ratito. ¿Sí? ¿Sí? Siempre Entonces, debe haber un equilibrio en un nuestras equilibrio. actividades, ¿sí? Y como Exacto. lo mencionas ahí, la mentalización, pues también es una área de dominio de aprendizaje de las personas, ¿sí? De hecho, si hablamos de la taxonomía de Bloom, que nos maneja las áreas de dominio de las personas, exactamente estamos en un dominio de aprendizaje de memorización. Y sí, nos ayuda,
nos ayuda precisamente a poder ir avanzando en cada una de las etapas y como lo tienes tú ahí, al finalizar, planifica, ¿sí? Es una de las áreas también de dominio de aprendizaje de las personas. Claro, sí, sí, la planificación es súper importante, ¿sí? Entonces, yo acá agregamos que es importante desarrollar este tipo de gráficas para ir desarrollando un prototipo que nosotros le llamamos prototipo X, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, Piero, por ejemplo? Y mirá, vamos a ofrecer una maestría en tal. Ok, bueno, es un prototipo, pero detrás, cuando me incluí en la parte, digamos, estructural de una certificación, nos dimos cuenta que yo me di cuenta que había que agregar toda la parte cognitiva y demás. Entonces, teníamos un prototipo, pero nos faltaba toda la estructura. Pero siempre trabajando desde ese prototipo. Como por ejemplo, acá como prototipo X, pusimos que quieres realizar, por ejemplo, una agencia de setters. Entonces, no desenfocarse de eso. Ok, ese es tu prototipo X. Y después, al final, el lanzamiento. ¿Sí? Lanzamiento no solo como el famoso los famosos lanzamientos en marketing, sino el lanzamiento de accionar, ¿sí? Estudiar los pasos y lanzar ese prototipo X, sea tu agencia de marketing. Es más, como hablamos recién, quería su producto high ticket, que lo lance. Obviamente detrás hay todo un estudio y demás, pero que lo lance, porque hasta que no lo lance, no lo promocione, no va a tener la experiencia. Y eso es muy No, importante. no lo va a vivir, no lo va a sentir, no lo va a gozar. Claro, Es, totalmente, totalmente. Entonces, por ejemplo, acá puse servicios nuestros como ejemplo de todo lo que hacemos, ¿no? Consultoría empresarial, entrenamiento en neuromarketing, estrategias de marketing digital, todo eso lo ofrecemos en la academia. Y, por supuesto, tenemos el área de diplomados, el área de maestrías, mentorías más diplomados. Es muy extenso. Esto no es para vender aquí en esta maestría, sino es para comentar cómo uno se va armando, pero de cero. Es decir, yo empecé de cero, con mi agencia, con Piero yo lo conocí por otra mentoría, después él tomó una mentoría conmigo, después yo la tomé con él, y así fuimos creciendo y fuimos avanzando. Y para llegar al famoso high ticket, nosotros no lo vemos como, ok, un high ticket es decir, ok, le subo el precio, pero eso es el precio, no es el valor. Entonces, no es lo mismo, valor que precio. Entonces, una persona puede decir, ok, esta mentoría vale un ejemplo, $5.000. Está bien, es cara. ¿Por qué es cara? Porque no le ve valor. ¿Sí? No importa, es más, una persona puede ver un curso de $50 y lo puede ver caro, porque no le ve el valor. Entonces, el problema es cuando uno confunde precio con valor. Y esto va para todos, para mí, para Piero, para todos. O sea, es algo que lo atravesamos en todos los negocios. ¿sí? Cuando realmente la persona ve el valor, no le importa el precio. Lo mismo da, como tú dices, ahora lo contrario, ¿no? Si vale 50 o vale 5,000, pero detectando realmente el valor del producto o del servicio, a la gente no le va a importar. Exacto, exacto. Y es importante mencionarlo por los comentarios que hemos visto, ¿no? De agencias, de setters, de agencias de marketing, que importa mucho, sobre todo en agencias de marketing, que hay un auge de community managers, de freelancers en todo lo que tiene que ver con esto, de community, o con los traffickers, diseñadores webs. Y me ha pasado, de hecho, tengo clientes como tal que son muy buenos y que, claro, aumentan el precio, pero no ven el valor, porque le falta una pata a esa mesa, ¿no? Que es el marketing. Entonces, claro, ahí entramos los profesionales a ayudar, ¿no? Este, así que volviendo, seguimos, vamos a la persistencia, ¿no? Que una de las claves para un verdadero seguimiento exitoso es mantener la persistencia, ¿sí? No te desanimes si no obtienes una respuesta inmediata. Tienes que seguir intentando y mantener un contacto con tus prospectos. Por ejemplo, brevemente, cuando Piero entró a una mentoría mía el año pasado, nosotros habíamos mantenido varios mensajes. O sea, no vino Piero y me dijo, Nicolás, quiero entrar a tu mentoría. Me preguntó, hablamos, me hizo consultas, hasta que vio, sintió confianza, nos reunimos e ingresó. Entonces, si yo esperaba que Piero ingrese a la mentoría ese mismo día que le envió un mensaje,
y no entraba, porque claramente no entró ese día, porque es imposible. De hecho, hay un proceso que después lo vamos a ver. Chau negocio, adiós negocio. Porque la Sí, persistencia es muy necesaria en el negocio, muy nos, necesaria. nos autosaboteamos en ese sentido si creemos que en esta primera reunión se puede lograr la venta. ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, no sé, las personas pueden comentar más adelante si les pasa esto del autosabotaje, ¿verdad? Es decir, no soy bueno. O algo peor, que esto sí sucede, hay mucha competencia, sobre todo en negocios digitales. Y ahí es cuando uno dice, ok, y ahí es cuando vengo, yo como coach y les digo, ok, somos millones de personas. Son miles de agencias, me dicen, pero hay millones de empresas, millones de freelancers, millones de prestadores de servicios, millones. O sea, es imposible que no tengamos clientes. Hay una cuestión de persistencia. De hecho, una vez había hecho un video sencillo con una matemática simple. Envía 10 mensajes diarios, si envías de lunes a viernes, son 50. Por 4 semanas son 200 mensajes al mes. Con que cierres el 1%, ya estás teniendo clientes. A ver, claro, no es sencillo, no es enviar un mensaje a cualquier persona. Claro está que hay que tener un estudio, hay que tener una comunidad, pero justamente es parte de la persistencia. Si no persistes, terminas muriendo. Por eso también va de la mano la persistencia, la seguridad. Cuando no hay seguridad, perdemos la persistencia y vamos a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Ir a un espacio y no lo digo de manera peyorativa, no digo que sea malo, pero digo, voy a trabajar a la empresa donde trabajaba, que no era mala, pero pierdo la libertad de estar afuera, de viajar mientras trabajo, pero no trabajo como quiero de viajar y demás, porque no tengo la seguridad de que del 1 al 5 del mes me pagan. Entonces, no hay seguridad en los negocios. O sea, la seguridad eres tú. ¿Sí? Y esto lo aprendemos de los grandes, exitosos, grandes empresarios que tienen una mentalidad súper desarrollada, súper desarrollada. ¿Sí? Nos autolimitamos en nuestros sueños o nuestras libertades o aquellos objetivos que queremos cumplir. Claro, tal cual. Y acá, bueno, volvemos. Mira, recuerda, esto es una estadística real, recuerda que solo el 2% de las ventas se concretan en el primer contacto. Miren qué bajo que es el porcentaje. ¿Mm? La perseverancia en el seguimiento es clave para convertir prospectos en clientes satisfechos. Es decir, nadie, o de hecho tengo que ver mis tasas, pero muy raro vender en el primer cierre. ¿Sí? Me ha pasado, pero lo más lógico en mi caso es 2 llamadas o una llamada y al mes. ¿Mm? Y esto, incluso si lo ves desde el espectro positivo, ves que en el negocio puedes hacer una rueda, se diría, ¿verdad? Es decir, mientras más llamadas tengas, mientras más posibles cierres tengas, mientras más trabajes tu contenido, esas personas que van ingresando mes a mes se va convirtiendo en una rueda. Y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a Piero, ¿sí? Sabiendo incluso que el 2% de las ventas se concretan en el primer contacto. O sea, no es algo sencillo. No, Así no, que, no es sencillo, como lo comentas, y ese porcentaje aumenta conforme el seguimiento se va realizando. exacto, el seguimiento es fundamental, porque justamente tenemos, bueno, no lo voy a hablar y no lo puse en este flyer porque si no sería muy grande la clase, pero es básico. Tenemos clientes fríos, tibios y calientes, y muchas veces no sabemos manejarlos, porque yo noto eso. Noto que, lo voy a dar en un ejemplo mío que me hicieron a mí, como cliente caliente y me enfriaron en un segundo, porque me apuraron con un mensaje. Y más adelante lo voy a mostrar. Entonces, es muy importante entender eso, que el 2% de las ventas se cierra en el primer contacto. Es muy bajito. Así que bueno, acá por ejemplo, voy a mostrar una conversación recibida y otra emitida. Voy a mostrar primero la recibida de un setter de una persona muy conocida que se llama Marcos Racetti, que no sé si lo puse acá adelante. Lo puse en realidad más adelante, creo que lo puse por acá. Bueno, lo voy a mostrar un poquito más adelante porque lo agregué. Sí, con 2 conversaciones
que son muy interesantes. Bueno, acá como persistencia lo puse a un ejemplo, a Thomas Edison. La verdad es que hay miles de ejemplos para tomar como persistencia. Realmente yo a veces lo tomo como ejemplo para estar, ¿no? Fuerte. Eh, Hay muchas historias de persistencia. Mandela, hay un montón de historias que no tienen mucho que ver con el marketing, pero sí con la persistencia. Y si nos vamos a cuando éramos niños, éramos Claro, persistentes cuando queríamos algo de nuestra mamá, ¿sí o no? exacto, claro. Y ¿Cuántas veces? ahí lo sabíamos hacer y nos salía Claro, bastante bien. Y ahora, ¿por qué en exacto. este momento ahora nos como que dudamos si lo hacemos de la manera correcta? Exacto, exacto. ¿Cuántos de acá podrían comentar están en la zona de confort? ¿Sí? Que no, que de confort no tiene nada, en realidad. Así que, nada, acá también vamos a dejar un documento, si al final de la masterclass vamos a dejar documentos con, bueno, ejemplos de mensajes que utilizamos, que son larguísimos, para no perder a los prospectos. Es más, de hecho, con un proceso estandarizado de seguimiento, ¿sí? De hasta 7 días. Así que lo vengo trabajando hace un montón de tiempo y funciona súper bien. Es un documento trabajado, largo, pero muy genial, que pueden tomar para cualquier tipo de negocio. Si lo pueden usar con toda confianza, copiarlo y utilizarlo. Y acá dos, Piero, ¿cuántas veces no hablamos de esto? De personalizar Personalizar los tus mensajes. mensajes. Sí, Claro. sí, Que, y hablando lo de mejor, mensajes, sí, 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 te digo, de esta cuestión de personalizar el mensaje, pues lo puedes adaptar a tu nicho o a las personas a las que va dirigida. Sí, nada más eso quería agregar. claro, claro. Bueno, y acá pusimos 4 pasos también. Conoce a tu audiencia, importantísimo. De hecho, cuando yo les pregunto a ustedes, miren cómo está hecho este documento, ¿sí? Esto es para que lo entiendan. Uno puede hacer un documento con ChatGPT, lo sabemos, pero ahí hay información. Lo que tenemos que hacer con la información es transformarla en conocimiento. Porque si yo hago un documento y no predico lo mismo, la gente lo nota, lo sabe, estoy siendo infiel a mí mismo, a mi conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá digo, conoce a tu audiencia, ¿verdad? Y acá, me pongo como ejemplo, les ponemos como ejemplo, nosotros le estamos preguntando a las personas que están conectadas hoy, un viernes, que muchos prefieren salir o no estar acá, porque es un viernes, todo el mundo quiere estar haciendo otras cosas, por eso le agradecemos mucho. Hablamos recién con ustedes sobre agencias de marketing, sobre agencias de setters, porque conocemos la audiencia, ¿sí? Es decir, todos estos pasos que estamos mostrándoles nosotros los trabajamos, pero a fondo, ¿sí? Vamos al número 2, define tu objetivo, ¿sí? Más allá, esta es una masterclass gratuita, ¿sí? Para todos ustedes que estoy seguro que les va a servir. Le vamos a dar documentación gratuita y estoy seguro que esto va a generar un interés. No importa si es una venta o no es una venta, a nosotros nos hace bien que las personas estén acá. Fíjense cómo cada objetivo que está acá cumple un rol. Y esto se los digo a esas personas que por ahí no quieren subir contenido, no quieren trabajar, como me comentaban recién, una agencia high ticket, y por ahí sigue cayendo en lo mismo, ¿sí? De cobrar X cantidad de plata y no ir a un high ticket. ¿Por qué? Porque el high ticket necesita de valor, necesita de trabajo. Entonces tienes que conocer a tu audiencia, definir el objetivo, utilizar un lenguaje claro. Y con esto del lenguaje claro, me gustaría, ahora que me acuerdo, el ejemplo es Piero con uno de mis alumnos que ahora trabaja con Piero, de una mentoría, que también imagino que tuvo que aprender, porque él es argentino, y tenemos, si bien es español, nosotros el castellano Ajá. hablamos el mismo idioma, pero los modismos no son los mismos que en Colombia, que en México. Entonces, el lenguaje tiene un poder de cambio, necesita un cambio. ¿Cómo lo trabajaste? Sí, como tú lo comentas, también fue parte de estudiante tuyo de tu agencia de CETEL y vi potencial en él. Dije, bueno, puedo decir su nombre, a ver, Sí, claro que Luciano, sí. Sí, sí, Luciano, sí. te veo potencial. ¿Te gustaría trabajar acá conmigo como CETEL en mi centro evaluador? Sí. Y nada más el detalle, pues tienes que entender la cuestión de que, como tú lo comentas, aunque hablemos español, ¿sale?
La forma de comunicarnos o expresar incluso emociones o sentimientos es muy diferente, incluso algunos significados de algunas palabras. ¿Sí? Entonces, él se tuvo, y como un buen CETE se tiene que adaptar a esas necesidades de, ahora él, al ofrecer su servicio, porque al final de cuentas él está ofreciendo ese servicio y tiene que adaptar a esas necesidades. ¿Qué necesidades? Pues mis necesidades o las necesidades del cliente potencial. ¿Sí? Entonces, Exacto. claro que nos tenemos que adaptar, ahí tú manejas o mencionas el punto uno, conocer a la audiencia, ¿sí? Primero, antes de que tú empieces a mandar mensajes o contactar a las personas, tienes que conocer el producto que vamos a ofrecer. Y sobre todo, investigar, ¿sí? ¿Qué información hay en Internet? ¿Qué información hay en video? ¿Sí? ¿Qué fuentes están publicando al respecto? ¿Sí? Incluso a la gente que vamos a prospectar, identifica bien a ese avatar. ¿Sí? Tienes que encontrar cuáles son sus dolores, sus deseos, sus placeres, sus necesidades. Y apenas de esta forma, pueden que, aunque estemos a la distancia, ¿sí? Adaptar a esas necesidades y para que, y como, sobre todo, como también lo comentas, de personalizar los mensajes. ¿Sí? La gente tiene que creer que a lo mejor está hablando conmigo, en los mensajes. ¿Sí? Entonces, pues tienes que copiar a lo mejor algún modismo o alguna forma de que yo, como yo me expreso, porque la gente va a pensar que estás platicando conmigo. ¿Sí? Y los mensajes sobre todo tienen que ser claros y en todo momento ofrecerles un valor. No les vamos a ofrecer una venta directa, ¿no? Sino que la persona vaya viendo el valor del servicio y ya cuando la persona realmente detectó ese valor, entonces sí, solita la persona va a preguntar, ¿y cuál es su costo? Claro, claro, tal cual, tal cual. Siempre el contenido relevante es fundamental, siempre, siempre, siempre. De hecho, por eso en estos pasos hablo de nuestra experiencia porque es algo importante, chicos, que chicos y chicas que estén trabajando con distintos negocios, que siempre que ofrezcan algo, aporten valor. Es decir, nosotros hablando de lo técnico podemos ofrecer un tripwire, podemos ofrecer un lead magnet, podemos ofrecer un descuento, un cupón, pero realmente tiene que aportar valor, porque cuando la persona siente que le estás vendiendo todo el tiempo, se aleja. Entonces realmente el setter, tanto como el closer, es una especie. Es decir, o sea, te conviertes en un vendedor en la vida misma. Es decir, todo el tiempo necesitamos vendernos. Esto es algo que lo hablamos en otras mentorías, ¿no? Que en un ejemplo básico, cuando uno es chico y quiere ir a conocer a su primera pareja, a chico, chica que le guste, uno trata de mostrar lo mejor que tiene, porque todo el tiempo necesitamos vender. Todo el tiempo. Es algo que en muchos países, por alguna razón, no está bien visto el vendedor, ¿sí? De hecho, me ha pasado de escuchar comentarios, "Ah, es vendedor". Yo lo digo con... A mí me encanta vender, me parece que es lo mejor del mundo. Hay un arte detrás, ¿sí? De comunicación, de trabajo, también un poquito de improvisación, de empatía, ¿no? Que es muy importante que lo sepan. Entonces, estos pasos los tienen que manejar de forma excelente. Tiene que ser parte de ellos, de ellas, ¿sí? Entonces, acá aclaro, por ejemplo, en la parte de comunicación, que esto ya tiene que ver con algo gráfico. Acá dice nuestros planes, pero no es nuestro, sino que es un ejemplo de cómo se puede persuadir indirectamente a una persona. Y acá puse de ejemplo cualquier cosa. Paquete más elegido por la audiencia de la TAM. Y acá dejé un lorem ipsum. ¿Por qué puse esto? Porque no sé si lo han visto en empresas grandes, por ejemplo, eh, de hostings y demás, que siempre uno va a elegir el del medio porque lo ve como más conveniente. Y son principios de neuromarketing que utilizan esas empresas. Te ofrecen uno económico, ¿sí? Uno con un poquito más de dinero, uno muy bueno, y el más caro, mucho más costoso. Y el del medio siempre va a tener el más elegido, el más conveniente. Entonces,
Sí, Siempre estamos en un proceso. Y eso también tiene mucho que ver con el proceso de comunicación, de comunicación estratégica. Este es un ejemplo como para que vayan viendo la cabeza que debería tener un setter como tal, de estratégica. Es una comunicación estratega, ¿verdad? así es. Nos lo hacen resaltar y nos lo hacen ver como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Lo mejor del más barato y lo mejor del más caro. Claro, tal cual, tal Eh, cual. Seguimos personalizando mensajes, siempre tenemos que demostrar que nos importan, esto es muy importante, hay que subrayarlo, ¿sí? Y que estamos realmente interesados en ayudarlos. Y esto pasa mucho en procesos de coaching, en procesos educativos, en los que tenemos que empatizar con los clientes, con los prospectos, y demostrar que realmente nos importan porque ellos están buscando un crecimiento, ¿verdad? Algo que existe hace mucho tiempo, que yo uso como ejemplo la pirámide de Maslow, que se estudia en todas las facultades, en todas las universidades, y es muy importante esto, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer referencia a conversaciones anteriores y ofrecer soluciones específicas para sus necesidades. Siempre podemos usar de ejemplos, acá vienen los testimonios, acá vienen los mensajes, ¿sí? Fíjense que también es parte de un proceso, ¿sí? De hecho, en un mensaje, por ejemplo, como setter, ¿cuántas veces me ha pasado de enviar testimonios sin venderle nada? La persona ya preguntó, la persona ya tuvo la reunión, pero todavía no compró. Si le mando un mensaje, o un setter le manda un mensaje, vas a entrar, lo estás apretando a nivel neurológico, lo estás poniendo contra la espada y la pared, pero de forma negativa. Entonces, tú lo puedes ir persuadiendo con información, con valor, ¿sí? Por ejemplo, dejamos acá un caso de éxito, dejamos acá un documento, dejamos acá, por ejemplo, un descuento tal, ¿sí? Ahí, en la parte de atracción, estados de WhatsApp, es- historias de Instagram, historias de Facebook, porque todo el tiempo nos van a ver. Entonces, si es parte del seguimiento, también el contenido. Por eso hacemos foco en la personalización del mensaje o de los mensajes. ¿Tú cómo lo ves, Pero? Sí, siempre yo tomo en cuenta las conversaciones previas, ¿no? Si como tú dices, si ya la persona dijo, voy a entrar a tu programa y dice, bueno, y no lo hace, y le mandas un mensaje, oye, ¿vas a entrar sí o no? Entonces la persona se va a autoproteger y decir, no, no, no me va a vender cuando él quiere, ¿no? Sino cuando yo quiera, va a decir el cliente. Entonces, incluso nosotros lo hacemos así, ¿no? Cuando de repente recibimos una llamada del banco o de un banco ofreciéndonos alguna tarjeta, los bancos siempre es que necesitas esta tarjeta, y la necesitas, ¿no? Pero no, nos protegemos y decimos, no, va a ser hasta que yo lo necesite, esa tarjeta. Entonces, pero si vamos personalizando el mensaje y vamos revisando y tenemos el historial de esa conversación previa que tenemos con nuestro cliente, pues ya sabemos que en esa conversación nos dijo alguna información que fue muy importante y que podemos incluso retomarla y con base a esa información proporcionarle, como tú dices, ese valor. Me había comentado que a lo mejor no sabía Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le puedo Claro, estar mandando, mira, encontré un tutorial sobre Excel, te lo mando. Oye, mira, encontré un libro o un reportaje que dice que el Excel eh, es la herramienta más importante para las empresas. Y así lo vas de alguna u otra manera persuadiendo, ¿sí? Pero de una manera inteligente, como lo menciona Nicolás, ¿sí? Ya después, como hasta que la persona realmente encuentre el valor, pues va a tomar acción, ¿sí? claro Pero que sí. también Bueno, hay preguntas y comentarios que lo vamos a ir orientando a que tome acción. totalmente. Y eso es algo muy extenso, por eso vamos a dejar plantillas y no lo pusimos en el flyer porque ya sería una mentoría, porque sería muy largo la masterclass. De hecho, me ha pasado, y esto es una experiencia personal, de que hayan ingresado tanto clientes de marketing como alumnos de mentoría por un lead magnet, ¿sí? O sea, por un documento gratis. Se inició una conversación y luego con el tiempo se lo fuimos llevando y fue ingresando. Claro que para nosotros no es un número, sino que es una persona,
le damos valor y luego se va con un trabajo o con lo que sea que hagamos. Entonces, por eso la personalización del mensaje tiene mucho que ver. De hecho, los documentos tienen que dar valor para esas personas. Si nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, certificaciones, el contenido debería ser de certificaciones, pero no solo de certificaciones, sino de cómo lograr el éxito X, de cómo llegar a este objetivo gracias a la certificación, porque la certificación no deja de ser una cosa, pero engloba un montón de otras cuestiones. Trabajo, emprendimiento, éxito, sentimiento de placer, sentimiento de positivo. Hay un montón de cuestiones. Entonces creo que es súper correcto. Ahora, Así es. Piero, Sí, vamos a las tasas de respuesta para que va, entienda la gente cómo es tema seguimiento, ¿no? Acá esto es bien setter. sí, En dale. general, sí, en general las tasas de respuestas a mensajes de ventas en frío, ¿sí? O prospección suelen oscilar entre el 1 y el 10%, ¿sí? Esto significa que, en promedio, de cada 100 mensajes enviados, se puede esperar recibir respuestas de entre 1 y 10, ¿sí? Entonces, obviamente que esta presentación es variable dependiendo del rubro o el servicio. Pero ¿a qué voy con esto? Que si tú envías 100 mensajes, no terminó tu trabajo. Este es un No, porcentaje bajo, pero apenas va apenas, empezando, ¿no? apenas está empezando. Entonces, volvemos a la tasa de respuesta para qué, para volver a la persistencia, para volver a la personalización del mensaje, para volver al valor. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de high ticket, engloba un montón de estas cuestiones. Hay personas que se dedicaron toda la vida a vender high ticket, cuando no existía este nombre, ¿sí? O este título. Era como vender algo costoso porque tenía un gran valor. ¿Sí? Sí, Después también tenemos las tasas de agendamiento. Esto es muy de setter también. Es decir, las tasas de agendamiento, eh, cuando que quiere decir cuando las preguntas, los mensajes se convierten en agendamientos, obviamente que puede variar, pero el típico rango para la tasa de agendamiento podría ser del 10 al 29%. ¿Sí? Esto significa que de las respuestas recibidas, entre el 10 y el 29% pueden convertirse en citas o reuniones programadas. O sea, es el 29% de las conversaciones iniciadas. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes, antes de crear una oferta, tienen que ir viendo estas tasas para ver qué tipo, esto lo pueden calcular. De hecho, también lo vamos a ofrecer, cómo calcular todo esto. Porque ustedes pueden calcular en base a lo que ustedes cobren y las tasas de agendamiento y de respuesta, cuánto es lo que van a invertir y cuánto es lo que tienen que cobrar su mentoría, su producto, su coaching, su mentoría, lo que fuera. Entonces, estas son tasas generales que no se alejan mucho de la realidad, realmente. No es tan fácil vender. es muy importante tener este conocimiento en cuanto a la medición, ¿sí? Saber a cuántos vamos a contactar, cuántos nos van a contestar, cuántos realmente van a agendar y cuántos realmente van a cerrar, ¿sí? Teniendo un buen control y digamos, una buena metodología para ir midiendo y analizando estos datos, como lo dice Nicolás, vamos a tener entonces el saber exactamente cuánto vamos a cobrar y cuánto nos va a quedar de ganancia sobre todo esto y saber sobre todo nuestro propio rendimiento también, ir midiendo. Claro, claro que sí. Súper importante. Bueno, bueno, esto ya es súper importante, la importancia de los datos. Acá un poco asustan las estadísticas, pero básicamente si ustedes utilizan un CRM, como por ejemplo como CRM que utilizamos muchos con empresas, ustedes no van a tener que hacer muchos cálculos que digamos, más allá de los iniciales, ¿verdad? Que hablamos recién. Pero luego ustedes, como setters, como closers, también van a poder medir todo esto gracias a los CRM que hacen el trabajo por ustedes. De hecho, hasta los primeros mensajes con inteligencia artificial se pueden hacer con CRM o con algún tipo de integración. Entonces, no se tienen que centrar solo en la automatización, eh, no centrarse solamente en las tareas como tal, sino en toda esta estructura. En la estructura de hecho, le doy mucha importancia a lo que vimos recién, personalización de mensaje, la empatía, la persistencia, ¿sí? Para que esto sea rentable. Entonces, fíjense cómo uno puede ver absolutamente todo de manera gráfica, por ejemplo, las tasas de respuesta,
Porque si bien es variable, como lo dijimos anteriormente, puede ser del 10 al 29% la tasa de agendamiento. Tal vez para una empresa es el 20 y tal vez para otra es el 15, porque no es lo mismo un diseñador de moda, como hablamos recién con uno de las personas que estaba presente, que una agencia de marketing. Entonces también nosotros creemos muy importante que trabajen con CRMs y sean estructurados en ese sentido. Sí, sobre todo organizado, ¿no? Es una competencia que como sector tenemos que tener presentes, ¿no? La organización del tiempo y de los recursos que vayamos a utilizar para ofrecer el servicio. Claro. Bueno, acá vamos a dejar al final, ¿no? Todo lo que estamos prometiendo lo vamos a dejar. Son mensajes personalizados, ¿no? PDFs con mensajes predeterminados que pueden personalizar según el nicho segmento. Esto le va a venir muy bien a la persona que es setter, que está trabajando en LinkedIn, que funciona súper bien. Así que ténganlo en cuenta. El paso número 3 es lo que hablamos al principio, de hecho estamos viendo paso a paso, establece plazos claros. Pero qué importante que es establecer plazos claros y fechas límite, incluso para los títulos, para las ofertas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Esto va a ayudar a tomar las decisiones. Sí, tenemos que ser claros en nuestros objetivos que queremos lograr y a veces es mejor hacer objetivos a corto plazo y estableciendo sobre todo esos límites, ¿no? Si establecemos un mes se tiene que lograr, tenemos que enfocarnos en eso, no dejar a ver si se logra, sino que no. Para eso, establecer bien el objetivo que queremos lograr, estableciendo digamos, un plazo para que se cumpla, ¿sí? Y contestándonos siempre el cómo o para qué se tiene que lograr. ¿Cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a lograr? ¿Sí? Entonces, Exacto. para eso tenemos que definir bien nuestro objetivo establecido dentro de nuestras funciones. Claro, por ejemplo, acá hay esto lo saqué de una oferta que me llegó como ejemplo, que dice: conviértete en el marketer que genera resultados y mínimo $3.000 mensuales con nuestras estrategias de funnels en 90 días o menos. Es un ejemplo de una oferta de una persona que no conozco, pero lo copié y lo pegué porque me pareció que la oferta va directo 90 días o menos. Una oferta principal, más allá de si sea buena o mala, no lo conozco a esta persona, simplemente lo tomé como ejemplo. ¿Sí? Que incluso esto que vimos de los plazos claros también se utiliza y es muy importante en las ofertas principales de lo que nosotros ofrezcamos. Sí, acuérdate que comentaba también al principio que nuestras ofertas tienen que ayudar a la persona en cuanto al esfuerzo, Exacto, tiempo y dinero. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces en este tipo de ofertas se incluye esos elementos que le ayudan a la persona entonces a tomar una decisión. exacto. Y acá, por ejemplo, me envió el mensaje que habíamos visto anteriormente, un setter de Marcos Racetti, porque claramente no es Marcos Racetti. Ustedes tienen que entender eso justamente, que muchas veces ya hoy las grandes personalidades o personas que por ahí tienen un gran flujo de prospectos, mucho tráfico, tienen setters, ¿sí? Tal cual como muchas personas quieren serlo con nosotros. Pero acá me dejó un mensaje que, si mal no recuerdo, acá lo copié y lo pegué, ¿sí? Este, Ustedes ven acá que no le contesto hace un montón. ¿Sí? Esto lo hago a propósito porque hago pruebas todo el tiempo. Fíjense cómo trató de persuadirme con la emoción. Hola, bro, te ofendí en algo. ¿Sí? O sea, en vez de preguntarme, por ejemplo, ¿me vas a comprar? Hola, bro, te ofendí en algo, es como un poco más suave, ¿no? Y acá me ofrece algo, ¿sí? Básicamente es una especie de lead magnet que me ofrece un programa que en teoría me va a ayudar a generar entre 2.000 y $5.000 extras a mi facturación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este mensaje no está mal redactado, ¿sí? De hecho, fíjense la cantidad de seguimientos que me hizo. Esta persona me escribió como 7 veces aproximadamente. Entonces, esto se pone en práctica, lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque les funciona. ¿Cómo les funciona? Como las empresas que trabajan con producción, bueno, con procesos. La producción, ¿cuál sería? Los mensajes. Entonces, de tantos mensajes, de tantos setters, las tasas del 10 al 29% en cantidades son buenas tasas, ¿sí? No es lo mismo una tasa de
del 10% en 100 mensajes que la tasa del 10% en 2000 mensajes con 3 setters. Entonces, fíjense cómo las empresas crean un producto o un servicio súper interesante. Te lo puse como ejemplo porque como me llega, es un ejemplo real de personas que trabajan con setters que funciona. Esto me lo mandó hace como un mes aproximadamente. Sí. Y bueno, Interesante. Digo, suele ser así como tú lo comentas, eh, con ese seguimiento, y puede haber a lo mejor una pregunta así que como que detone los instintos, ¿no? De la persona, ¿no? Por ejemplo, ese comentario que te pone, ¿te ofendí en algo? No, no, no es que me hayas ofendido, pero sino que es una llamada de atención que te hace, hey, te estoy avi- a- hablando, como decimos acá en México, hey, pélame, sí, hazme caso. exacto. Exactamente. De hecho, fíjense a las personas que están mirando que este mensaje apela a la emoción. ¿M? Apela a, hey, me estás dejando sin hablar. Sí, y eso es muy importante, que en los mensajes apelar a la emoción, porque ya vamos a ver por qué, porque en neuromarketing tiene mucho que ver la emoción con la venta. Ya lo vamos a ver al final, ya terminando, nos falta muy poquito, pero sí es importante lo que dice Piero, cómo apela directamente como a la culpa, ¿no? A lo lastimoso, a la culpa de, ok, hey, te ofendí. Entonces, ¿qué es lo que genera esta persona? Que yo le conteste y que generemos de nuevo un vínculo, ¿verdad? Entonces, es importante. Yo al mensaje final le hubiese agregado otra cosa. ¿M? Yo le hubiese agregado, más allá de que cuesta más trabajo, hubiese visto mi perfil y le hubiese comentado algo, por ejemplo, con respecto a las cosas que hacemos, a las mentorías, por ejemplo, a nuestras certificaciones, como para empatizar y luego enviar este mensaje que nos envió. Entonces, fíjense que son procesos que nada. Yo disiento de este mensaje, pero me gustó el anterior. Y esto es muy de setter y funciona mucho. Aumenta las tasas de una manera increíble. Lo mismo los GIFs. Los GIFs de espera aumentan mucho la tasa de respuesta. Y al final, bueno, seguir agregando valor, pero la verdad es que nos pasa, y lo hemos hablado recién, de que no podemos parar de generar valor. O sea, siempre No, tenemos que dar valor a todas aquellas personas que están interesadas en nuestro producto o servicio. ¿sí? Y la oferta o dentro del valor que se entrega, ¿sí? Siempre existe la cuestión de resolver de una forma integral todo el proceso, ¿sí? No solamente el producto como tal, sino que debe de haber algo que le ayude en lo personal, incluso en lo familiar, y que esto lo lleve también a lo laboral. Si cubrimos esa parte, ese triángulo, ¿no? Personal, familiar y laboral, entonces la oferta que nosotros le damos a la persona va a haber todo ese valor, y es más, es muy posible que se logre entonces un cierre exitoso. Claro que sí. De hecho, es muy importante. Esa triada que diste es fundamental. Realmente es fundamental, laboral, familiar, personal, porque realmente son las tres cosas por ahí, pilares más importantes que tiene una persona. Primero Sí, te va a decir su vida, su familia, después lo laboral. Siempre va a estar. Ahí está el tema. Esto es muy importante. Siempre va a estar detrás de lo personal y lo familiar, lo laboral. Entonces, por eso siempre hay que empatizar y tratar de darle valor a justamente a todo, a lo familiar y a lo personal. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú te quieres convertir en setter, por ejemplo, dando una oferta, si nosotros te ofrecemos ser setter, nada más, es una oferta que no llega. Pero si obtienes la libertad financiera, si vas a tener más tiempo para tus hijos, si vas a poder viajar y trabajar, ahí te estoy ofreciendo otra cosa. Ahí te estoy sí, ofreciendo un cambio que tiene que ver con lo personal, lo laboral y lo familiar. Fíjense cómo la oferta, de hecho, y gracias a la oferta uno también saca la conversación, cómo cambia. No, muy acertado, el comentario es sí, fundamental. sí, se cubre ese aspecto, y sobre todo si le decimos, bueno, aunque el servicio vaya más enfocado a la parte laboral, ¿sí? Pero si le decimos, mira, esto que te voy a incluir en el programa te va a ayudar a la cuestión familiar y laboral, o haces ahí
a la persona le va a brillar los ojitos, ¿no? Y va a estar Exacto. dentro. Exactamente. Bueno, acá pusimos como ejemplo algo bastante genérico, porque sabemos que hay personas de todo tipo de profesiones. Por ejemplo, hey Nicolás, recordé nuestra última charla y es por eso que quiero compartirte este curso de tema principal, que el tema principal puede ser su negocio, que te va a ayudar muchísimo en el dolor, que justamente por ahí la persona lógicamente te lo habrá comentado antes. ¿Cuál es su dolor? No vender, no tener tiempo para sus hijos, dependiendo de cada negocio. De luego cuéntame qué te pareció, ¿sí? Siempre con una respuesta al fin, con una pregunta al final. Eso lo que genera es que, que quede abierta la conversación, ¿sí? Siempre las preguntas, siempre tienen que ser abiertas, no cerradas. Porque si yo a la persona le digo, ¿te gustó el curso? Te va a decir sí o no. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que más te gustó del curso? No te va a poder decir sí o no. Te va a responder, lo que más me gustó es XXX. Entonces hay un proceso que es muy importante que lo vean. Igual lo tienen en la plantilla que les vamos a compartir, pero justamente este es un ejemplo muy común que veo muchos errores de personas que intentan vender y les falta ese detalle. Sí, como tú lo dices, mata la conversación, ¿no? Total, total. Y acá, Mm. por ejemplo, voy a poner una persona muy importante, la verdad, un cliente espectacular de México, eh, que viene él es de Ucrania, en realidad, está en México, tiene una empresa enorme, fabrica café, y es una persona con la cual hemos tenido relaciones laborales con otra persona, ¿sí? Con respecto a otro tipo de trabajo, y hace rato que no hablábamos. ¿M? Entonces, le hicimos un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento, la verdad que muy personal, ¿sí? Con mucha energía. Y de hecho, hacía rato que no hablábamos, hacía meses, este es un caso real. Yo le había puesto en marzo, hola mi querido, fíjense la conversación, mi querido Ian, ¿cómo van las ventas y las banderas? Ustedes tienen que entender que nosotros, todos, Argentina, México, Chile, todos, sea quien sea, ama su país. Raro que alguien no ame su país, su raíz. Y por algo existen los emojis. Los emojis existen porque en el proceso comunicativo necesitamos visualmente ver y sentir. Entonces, por eso están esos emojis que están ahí debajo, ¿sí? No es lo mismo, hola amigo, ¿cómo estás? Sin emoji, que hola amigo, ¿cómo estás? Con ese emoji súper contento. Eso lo que me da a entender es que la persona está recontra abierta a conversar. Entonces, fíjense cómo lo fui llevando preguntándole. Antes le había, le había hecho un comentario con respecto a Google, que había tenido una mala, eh, una mala experiencia. Entonces yo asentí a lo que él dijo, luego le envié un comentario de cómo estaba, sin querer venderle nada al principio. Y fíjense cómo solo, pasa que antes tuvimos una conversación, eh, antes le había ofrecido en algún momento poder trabajar juntos, con un precio competitivo, entre comillas, y acá me puso que me mostró su dolor. ¿Sí? Las ventas van bien, pero no tanto como a mí me gustaría. ¿Sí? Me estoy quedando sin voz, estuve enfermo esta semana, así que perdonen si me quedo sin voz. Sí. Si no, yo Fíjense te que, sustituyo ahí. claro, claro. Fíjense que él solo me mostró su dolor. ¿Mm? Entonces, acá me mostró por campaña que hicimos, las ventas subieron un 8, un 10%, esperaba mucho más. Está complicado recuperar gastos por promoción con la cantidad de clientes que llegaron. Analizamos todos los momentos, vamos a hacer unos cambios. ¿Sí? Y acá me preguntó el precio de una. ¿Sí? Fíjense cómo la persona, si bien antes le había hablado, ¿sí? Y después, semanas después le había escrito, simplemente preguntándole cómo le va, ¿sí? Y acá yo le seguí conversando, siempre se puede escalar, entiendo que hay que hacer cambios, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, te envío una propuesta, ¿sí? Le envío una propuesta, siempre la palabra descuento ayuda mucho, ¿sí? En los mensajes, no en venta directa, pero en mensajes sí, ¿sí? Y esta persona, bueno, directamente le había mandado un proceso. Es importante también cómo trabajamos con el proceso. ¿Sí? Con esta persona tenemos una relación hace un montón, desde el año pasado, con otro socio que tenía. Y nada, luego le dije que vamos a despegar juntos.
Le estoy mostrando el esqueleto de los mensajes, cómo lo manejamos. Y como excusa, luego, fíjense, del mensaje, del último mensaje, le dejé mi calendario. Y me respondió días después, me había respondido directamente para agendar. ¿Mm? Y esta persona es un cliente muy, muy importante, realmente muy importante. Muy importante porque tiene unas costumbres diferentes, es una persona increíble, es una persona que domina el español muy, muy bien, con una historia increíble, una empresa impresionante. Y a esta persona le hicimos un seguimiento bravísimo, pero si ustedes lo vieron ahí, muy suave, con mucha energía, con emojis, es una persona con la que pudimos conectar, a pesar de ser de un país súper lejano. ¿Sí? Él está en México hace unos años, pero de Ucrania, ustedes saben la situación, eh, cómo viene en los últimos años. Entonces, fíjense cómo igual llegamos a tener una comunicación y cerrar con algo realmente muy importante. Entonces, acá volviendo a la agencia de marketing que me preguntó hace ya como media hora, ahí está la clave, en ir por esos clientes. Pero esos clientes no quieren un plan de $50. Ellos, por más que le ofrezcas algo barato, no lo van a comprar. Ellos lo que quieren es la solución de un problema y la confianza, sobre todo la confianza. Y eso lo logramos y claramente cerró. Entonces, Piero, ¿cómo, qué importante que es, ¿verdad? ¿No? La conexión. Yo, te soy Sí, honesto, tengo mucha conexión eh, y a veces veo que lo más difícil para un setter no es escribir, no tiene nada que ver con las herramientas, tiene que ver con eso, con, sí, con la aunque conexión, con ¿no? la conexión, muy importante aquí, como lo comentas, Nicolás, aunque el setter está detrás de una computadora, ¿sí? Y está con la imagen de, como tú tenías de Marco Racetti, ¿no? Realmente no conocemos a la persona que está del otro lado, ¿sí? Pero aún así, aunque no nos estamos viendo físicamente porque estamos contestando tal vez por WhatsApp o estamos haciendo una llamada en alguna ocasión o en otros casos haciendo un Zoom, ¿sí? Pero la mayoría de las veces el set está contestando mensajes a través de una red social, WhatsApp o Messenger de Facebook. Y no nos estamos viendo físicamente. Sin embargo, aquí sucede algo interesante, generar esa confianza y esa empatía. Y existen, que un mentor siempre me lo repitió y lo aplico y me lo enseñó, que para generar esa confianza o lograr esa venta final, ¿sí? Deben existir tres cosas principales. Otro triángulo, otra triple alianza ahí. ¿Sí? La primera de ellas es partiendo de empatía. Y tú generaste una empatía en esa conversación con el ejemplo que tienes. Entonces, cuando se genera esa empatía, aunque no nos estemos viendo físicamente, ¿sí? Vamos logrando un objetivo, generar esa empatía. Y si dentro de esa misma conversación la persona entiende el proyecto, ¿sí? Le hemos dado otra palomita porque entendió el proyecto y estábamos resolviendo esa necesidad que la persona tiene. Y la última y la menos importante es que la persona tenga el dinero para adquirir el servicio, ¿sí? Entonces, si se cumplen esos tres puntos, podemos generar esa venta como tal. ¿Y por qué digo que es lo menos importante el tercer punto? Porque si se genera una empatía y la persona entendió el proyecto, aunque la persona no tenga el dinero, lo va a conseguir. Exacto, exactamente. Y fíjense que acá utilicé todos los sistemas que estamos mostrando. Es decir, nosotros trabajamos en base a estas estructuras y le hicimos un seguimiento, pero muy estratégico. Es decir, no son mensajes, digamos, tirados porque sí. Hay un CRM, ¿sí? que, que nos avisa con un follow-up, que nos avisa cuándo enviar un mensaje, cuándo no. Antes de enviar un mensaje a un prospecto importante,
revisamos sus redes, revisamos qué es lo que hace. ¿Para qué? Para primero empatizar. ¿Mm? Sí, conocer a nuestro cliente. Y como tú lo dices, a veces Exactamente, volvemos a conocer al cliente. volvemos, buscamos sus estados, vamos y a ver si lo encontramos en Facebook o Instagram para ver qué está publicando, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, ahí está el verdadero setter de raza, ¿verdad? El que comprende cuál es el cliente potencial. Y estamos seguros que el setter de raza es lo que yo denominé, no lo encontré en ningún otro lado, el, lo denominé así por una cuestión, me gusta como el full stack setter, el que conoce de neuromarketing, conoce un poco del closer, conoce, claro está, de setter y conoce de estrategia de marketing y un poco de funnels. Esa persona robusta te puede manejar un departamento de ventas completo, ¿sí? Entonces, es importante que manejen estos procesos con estas plantillas que les vamos a dar al final, Sí, porque no, las plantillas son solo, las plantillas son plantillas, pero te ayudan para el proceso, es decir, pero no es un copy and paste, ¿ok? Es copiar y pegar, pero luego modificas, personalizas el mensaje, personaliza. volvemos. ¿Mm? Sí, Entonces, ahí más al rato vamos a compartir, ¿no? Nicolás, la forma de obtener las plantillas, ¿no? sí, sí, sí. Al Sí, final vamos al a obtener final. los links para que Sí, lo puedan tener. Acá puse lo que no hay que hacer, Piero. Ya estamos casi terminando, lo vamos a alargar. La sí. comunicación directa persuasiva evitando la empatía y perder el hilo de la conversación, generalmente por plantillas. Caso real, me pasó ayer. ¿Mm? Pregunté por una cuestión de coaching, ¿sí? Yo trabajo muchísimo en coaching, y fíjense la cantidad de mensajes. ¿Mm? Escasez. Nos quedan 3 vacantes, el link se mantiene vigente hasta las 11 de la mañana. Yo me fijo en la página y cuesta lo mismo. Es decir, la beca que te ofrecen no es real. Entonces, ¿qué es lo que pierdes ahí? Confianza. Ya perdió confianza. Me recordó que quedan 30 minutos para hacer efectiva la inscripción. ¿Sí? Escasez no está mal, pero sí está mal que se olvidaron en la plataforma decir que quedan como 100 vacantes. Volví a perder la confianza. Es mentira. Me está persuadiendo. Entonces después me dice, todo esto lo hago de prueba para poder utilizarlo en nuestras mentorías, en nuestras certificaciones. Acá me dice, hola Nico, ¿cómo estás? Te quería comentar, como sé que estabas interesado, que ya estamos enviando el listado de alumnos para ya quedar registrados en las aulas. Te consulto si te interesa tomar tu vacante, ya que una vez que envío el listado perdés el beneficio. Otra vez a la escasez. Lo usó 3 veces y ya es demasiado. Cero empatía en la conversación. Fíjense que esto es una plantilla. Entonces dice, buenas tardes, esto fue ayer. Quería comentarte que debido al cierre de las inscripciones, me permiten enviarte una beca especial para que puedas comenzar tu formación realizando tu inscripción solo por hoy. Te quedan los siguientes valores, me da un valor en 12 pagos, se abona mes a mes. ¿Sí? Y hoy, bueno, ayer, en realidad esto fue antes de ayer me dice Nicolás, ya que no he recibido respuesta de tu parte, tu solicitud de beca ha sido dada de baja, recordá que los próximos valores de las cuotas se van a partir de X cantidad. Imposible de comprar. Que este es lo que no hay que hacer. Persuadir de esta forma, perdiendo la empatía, y básicamente a esta persona le respondí que ya no estaba interesado. Si bien era de prueba, rompe con todo lo que estamos hablando. Y esta es una empresa importante, ¿sí? Una empresa importante que evidentemente tiene que mejorar la parte del setter, que creo yo no lo manejan como setter, sino que lo maneja la misma persona de ventas que por ahí no tiene este entrenamiento. Entonces, fíjense que mucho mensaje, mucho texto, ¿sí? Esto es lo que no hay que hacer, ¿sí? Y ya terminando, al final, volviendo a algo clásico, en el marketing digital, el modelo de 4C fue propuesto por esta persona, por Robert, súper importante. Y simplemente quiero leer los títulos para que vean que todo se conecta. Contenido, ¿m? Investigar, conocer y escuchar a los clientes. Comunidad, crear una comunidad entre todos los usuarios. Conexión, cada red social tiene un contexto y un lenguaje, ¿sí? Por eso se debe redactar de la misma forma en todas las redes. Y conversación, conversar y saber escuchar a los clientes, ganar su confianza para que se sientan cómodos con la marca. Esto lo escribió en 1990. Y al día de hoy, existiendo Y herramientas sigue, mucho más modernas, sigue vigente. sigue vigente. Entonces,
sigue vigente, sigue vigente. Entonces, ¿no? hay mucha estructura. Sí, nada más como tú lo comentas, ahora existen otras herramientas que nos ayudan a facilitar ese trabajo, pero los principios son los mismos. Exacto, exactamente. Y lo nombro porque vamos contra la corriente diciendo que muchas veces se cree que la educación no formal es buena, y claro que es buena, pero la educación formal va perdiendo valor y no creo que sea correcto, porque en este caso estamos viendo la prueba de que un experto hace más de 30 años escribe algo que al día de hoy sigue vigente. Entonces también tiene que haber un equilibrio, creemos, para poder lograr estos objetivos. La Y después, famosa pirámide de Maslow. bueno, acá te dejo a ti, Pierre. Acá No, te dejo no, a ti, no, adelante tú. porque acá es algo, lo voy a hacer muy breve, esto lo estudiamos Sí. todos en la facultad, Piero lo tiene clarísimo, ya lo veo en su cara, pero eso es algo que tampoco pierde vigencia. Piero, ¿tú crees que No, esto perdió vigencia? Para mí no. no, y de hecho es el fundamento para la cuestión de los estándares de competencia que se manejan aquí en México, ¿sí? Que los estándares están basados en un modelo educativo por competencias como tal. Es un modelo educativo que la gran mayoría de los países del mundo lo utilizan y se basa precisamente en esta pirámide, ¿no? Y yo hablo ahorita de competencias cognitivas, psicomotrices, afectivas, ¿sí? Y surge precisamente de esta pirámide, las necesidades que va a buscar la persona, ¿sí? Exacto. Fíjense que acá lo llamó, bueno, obviamente lo inventó el famoso Abraham Maslow, y lo llama jerarquía de necesidades, ¿no? Que es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. ¿M? Esto también lo trabajamos en coaching. Mire lo importante que es. Consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que tienen las personas. Y vamos a lo básico, ¿verdad? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos con las necesidades fisiológicas, hambre, sed, sexo, etcétera. Necesidades de protección y seguridad, sentirse fuera de peligro, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que ayude a la seguridad. Necesidades de amor y pertenencia, ser aceptado. Necesidades de valoración. Y por último, lo más importante, la necesidad de autorrealización. Entonces, fíjense que estas necesidades más arriba están orientadas al crecimiento y más abajo orientadas a la supervivencia. Entonces, fíjense ustedes, cuando crean una oferta, si ustedes van solo por precio, o sea, nunca van a llegar a la orientación al crecimiento, porque ustedes están dando algo que no tiene un valor de autorrealización o de valoración o de pertenencia, sino tal vez de necesidad, porque lo venden como necesidad de ahorrar, necesidad de tener un poco más de dinero, pero no necesidad de autorrealización ni de valor, ni de cumplir las tres, digamos, patas que dijo Piero hace poquito, de lo personal, lo familiar, lo laboral. Entonces, fíjense que esta pirámide sigue aún más vigente que antes. Digo, es muy importante que también un setter sepa identificar todo esto, para que cuando haga un seguimiento sepa que tiene que mencionar estas últimas tres etapas, ¿verdad? ¿Sí? Ubicar a la persona en qué punto está, ¿sí? Exacto, Y para eso pues hay preguntas que uno puede hacer que nos permite entonces cualificar a la persona, ¿no? Y preguntando cuál es su objetivo, cuál es a lo mejor cuál es el problema que tiene, cuál es su objetivo, ¿sí? Cómo se ve dentro de 5 años, por ejemplo, ¿sí? Y una serie de preguntas que nos permiten entonces detectar si la persona lo que realmente está buscando es la última escala de esta pirámide, ¿no? Una necesidad de autorrealizarse, ya sea no laboral o profesional o familiar. exactamente, exactamente. Y esto es súper importante para los setters, que esto lo tengan pegado, que lo escriban, que lo tengan cerca, porque ayuda mucho. El problema es cuando uno automatiza demasiado como setter. ¿Sí? Volvemos al seguimiento. Lo sigo, pero automatizo. Lo sigo, pero automatizo. No reviso sus historias, no veo nada, no empatizo. No, ahí está el problema. El arte del seguimiento es entender la cabeza,
la mente del posible comprador, del consumidor. Y pusimos estos ejemplos que tienen muchos años, porque la pirámide de Maslow tiene muchísimos años, porque sigue vigente. Se usa en psicología, se usa en filosofía, lo usamos en coaching, se usa en todo, en ingeniería comercial, en marketing. Entonces, algo hizo bien, ¿no? Abraham Maslow, porque realmente sigue vigente. Y antes de terminar, vamos a los tres cerebros, le llamamos, ¿no? Acá que Paul escribió, ¿no? Como tres cerebros en uno, donde dice que cada persona recrea la realidad en función de lo que percibe. Volvemos al valor, ¿no? El valor percibido. Cada persona le da una interpretación diferente. La actividad cerebral se incrementa a través de un estímulo recibido y se incorpora una nueva palabra, la marca o el producto. Acá este médico neurocientífico, muy importante, contribuyó con la psicología y propuso este cerebro 3 en 1. Entonces, tal vez lo habrán visto, de esto habla una persona que de hecho lo hizo más conocido incluso, una persona que se llama, ay, me olvidé el nombre, que escribió un libro importante, ¿no te acuerdas, Piero? Se me fue el No, no. nombre. Vende a la mente y no a la gente. No me acuerdo el Ajá, nombre del del creador, seguro autor, alguien en ¿no? los comentarios, el autor. Sí, Bueno, él sí, lo sí hizo se más me fue. conocido, sí, porque vendió mucho eh, de esto, ¿no? De neuromarketing. Entonces, ya me va a volver, no importa. Nosotros, fíjense que tenemos acá, pienso, siento, actúo. El pienso está dividido en el cerebro racional, que le llamamos neocórtex. También lo vemos en PNL también. El siento en el cerebro límbico, cerebro emocional, ¿sí? Y el actúo es el cerebro reptiliano, ¿sí? Está dividido en tres, justamente para entender las necesidades. Cerebro instintivo o de supervivencia. Entonces, a ustedes les hago una pregunta, no hace falta que me respondan ahora porque se hizo muy extensa la masterclass, pero pregúntense a ustedes mismos a qué cerebro ustedes les tienen que vender. ¿A cuál le venderían? ¿Al neocórtex, al límbico o al reptiliano? Entonces, ahí Igual, ustedes, igual agrego que hay también personalidades que claro, tenemos a la persona que es el erizo, que siempre va a estar autoprotegiéndose, ¿no? A- exactamente. al Jürgen tiburón, Klarich, ¿no? ahí está. Al tiburón que va a tratar de cazar la mejor oferta, ¿no? Y también tenemos al delfín que te genera a la persona del delfín que te genera esa confianza, ¿sí? Pero lo va a Claro. analizar y ahí vamos también detectando esa personalidad que tiene la persona. Exacto, exacto. Entonces, fíjense que yo al cerebro neocórtex no le quiero vender, porque ustedes saben que uno compra por la emoción. Es decir, yo no voy a comprar a McDonald's porque sé que la comida es buena. Si yo me pongo a pensar en la comida de McDonald's y analizo de qué está hecho y qué me va a hacer en mi cuerpo, no la voy a comprar. Entonces, va más al cerebro emocional. Veo la imagen, me da hambre. Si como me siento mejor, genial. Me pongo súper contento, emoción. Voy y compro la hamburguesa, un ejemplo. Entonces, a mí McDonald's no le está vendiendo a mi cerebro neocórtex, me está vendiendo al cerebro límbico. Entonces, fíjense que pero realmente esto está pensado así. Las grandes empresas lo son, porque son genios del marketing, realmente son genios. Entonces, esto lo dejo acá también para que los futuros setters, las personas que quieran ser setters, lo tengan en claro y que lo vean así, que siempre traten de vender, y sobre todo el closer, llegar a la emoción, que la emoción se llega también gracias a la empatía. Así Así es. que ahí está, directo al reptil. Bueno, también, Mm. claro, claro, sí, 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 al instintivo, al de supervivencia, al me voy a salvar con esto, claro que sí, directo al reptil. Pero también el límbico funciona muy bien, ¿sí? Pero no al neocórtex. El racional es bastante complicado de llegar. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo se convierte en racional? Cuando no le haces un seguimiento a la persona. Por Sí, ejemplo, le voy a vender un producto. Agencia de marketing, $1000 por mes.
¿no? Más $1.500 por única vez de ensamble de todo el trabajo, ¿no? Ese es un fee que se trabaja en marketing, por ejemplo. Si esa persona no le hago un seguimiento, cuando lo piense, no porque sea malo, sino porque lo piensa y ¿con quién habla? Con él mismo. Habla con uno mismo. Digo, ¿me Sí, conviene? No sé. y, Entonces, si yo no le hago un seguimiento, ¿qué va a pasar? Va a entrar el racional, que muchas veces el racional no es bueno, ¿eh? Porque el racional razona en base a las herramientas que tiene, pero no obviamente en las que no tiene. Entonces dice, ¿sabes qué? No. y- En cambio, si le y- hago un seguimiento y logro la emoción, como en el mensaje que le mostré hace 3 páginas atrás, esa persona me dice, agendamos. Y ahí no demoré en responder, ok, agendamos ya. ¿Cuándo haces el depósito? Mañana. ¿Qué te impide hacerlo hoy? No, no, porque tengo unos problemas. Bueno, te envío, pero vence mañana. ¿Sí? Más que nada como para ya dejarlo y empezar. Perfecto, Nicolás, genial, buenísimo, listo. Siempre con la emoción también. sí, ¿Mm? Es muy importante eso, es un arte realmente. y es cuando surgen a veces cuando estás respondiendo las objeciones, ¿no? Precisamente en Claro, ese punto. Y cuando sale, me lo tengo que pensar, ¿no? claro, lo tengo que pensar. ¿Con quién lo tenés que hablar? No, lo tengo que hablar con mi esposa. Bueno, pero ahí hay un tema de setter también, que es muy importante. Si las decisiones no las toma él o ella, ya de entrada en la conversación los tienen que invitar a la llamada al socio, socia, mujer, esposa, hijo. Sí, ¿Mm? sí, Eso es así. importante, son detalles. Que bueno, hoy no lo podemos agregar porque sería una masterclass de 12 horas y ya me estoy quedando sin voz. Así que Ya hemos, sobre todo tú que en este momento traes un poco has estado enfermo y ya nos sí, sí. extendimos un poquito, pero todo lo que tenemos, hay mucha información, mucho valor que podemos entregarles a ustedes y estén atentos a todos los anuncios o comentarios que nosotros estamos publicando ahí en las redes sociales y en los grupos. Exacto, y repasando ya lo básico, no se olviden del CRM. ¿Mm? Es un CRM de una clienta. Actualízalo, humaniza y automatiza. Siempre trabaja con el CRM. Así que, bueno, Piero, antes de despedirnos, bueno, le recordamos a todos los que se inscribieron y a las personas que van a ver esto que llenen el formulario porque vamos a dar unos certificados de asistencia con respecto a toda esta información que estamos otorgando. Y que, bueno, también nosotros, si quieres comentar, también las certificaciones que damos en nuestros diplomados, en nuestras certificaciones internacionales. Sí, nada más para concluir, toda esta información que tanto Nicolás y yo compartimos el día de hoy, pues va sustentado, ¿sí? En una metodología de enseñanza, ¿sí? No es el típico curso de capacitación donde tú al finalizar vas a tener a lo mucho un diploma de asistencia a ese diplomado, sino que queremos agregar también, agregarle un valor y este es a través de una certificación por competencias. Aquí en México existe una certificación por competencia que la emite directamente la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER, que es el instituto que certifica las competencias laborales y profesionales en estándares de competencia. ¿Sí? Ahora, dentro de este instituto hay más de 1,000 certificaciones que avalan la competencia de una persona. Sin embargo, dentro de estas mentorías o de esta capacitación dentro de la academia, hay estándares que van enfocados precisamente a la labor de venta. Es decir, que la persona se certifica y hay un documento oficial avalado por el gobierno donde acredita que la persona es competente en realizar labores de venta. Es decir, no solamente te quedas con la capacitación, sino que tienes un documento que valida esa competencia y que tiene reconocimiento a nivel internacional a ser emitido por una instancia precisamente de México. Y aquí con la alianza que tenemos con Nicolás, él también se realizó las gestiones dentro de la Cámara Argentina de Marketing. Comercio. Es correcto el nombre, ¿no? Exacto. Sí. Ah, bien. También a través de estas mentorías se obtiene una doble certificación como tal. Yep. Y la otra también Esa es Argentina. internacional, la OIEP. Sí, Sí. lo oye. Entonces, digamos que estamos hablando de 3 documentos oficiales que acreditan que eres competente en la función de las ventas. ¿Sí?
todo esto lo vamos a estar platicando más adelante y vamos a hacer, aquí entre nosotros, les adelanto, vamos a hacer un- una clase más extensa, ¿no? De 3, 4 días, donde vamos a ir explicando más a detalle cada una de todo este proceso de la capacitación, en los temas, el proceso de certificación. Pero más adelante vamos a hablar más a detalle en esos puntos. Pero aquí es lo importante que esta academia no es una academia más, ¿sí? No. Sino que tiene los sustentos, ¿sí? Tanto del conocer para emitir una certificación a través de nosotros y por la academia, la Cámara Argentina de Comercio, ¿sí? Y la Entonces, OIEP, y claro y la que OIE, también estamos cerca de una de Estados Unidos, que ¿sí? igualmente no la podemos nombrar por una cuestión de todavía estamos ahí trabajando. Igualmente las internacionales son válidas en Estados Unidos también. De hecho, la de México es súper fuerte, fue por un acuerdo para poder ingresar a México y Canadá. Sí, es un acuerdo muy importante para las personas que por ahí quieren trabajar con clientes del exterior. Hay muchas personas que hablan inglés. Igual, aunque no hables inglés, en Florida, en Texas, hay un montón de personas. En Estados Unidos en general está lleno de hispanoparlantes que necesitan de estos profesionales y que, nada, es una oportunidad muy grande ¿Sí? y que también está bueno mencionarlo. Y lo podemos ver en este momento en los grupos de Facebook, en Total. diferentes áreas, donde las personas buscan setter o hay gente que ofrece servicio de setter, ¿sí? Pero cada vez la globalización y la profesionalización, las empresas realmente prefieren contratar a gente capacitada y que tenga un documento que avala esa competencia. Es un currículo adicional a nuestros servicios. ¿Sí? Y qué mejor llegar con un documento que realmente a- esté dándole aval a la función que ustedes realizan como ser. Y, claro, el mentoring en vivo, que la mentoría en sí, ¿no? Además de la Sí, certificación en mentoring, hacia el objetivo final de las personas que ahí le hacemos un acompañamiento nosotros como coaches principales, que realmente da mucho valor. De hecho, bueno, en realidad el setter que trabaja en uno de los proyectos de Piero es un alumno mío de una mentoría del año pasado, entonces hay un coworking muy importante que se realiza gracias a estas relaciones, ¿no? Así que, bueno, Piero, pues ahí ya ya creo que ya colocaste tú, estoy viendo que en el grupo de Facebook colocaste el formulario, el entonces no sé formulario. si acá tienes oportunidad de copiarlo en el chat del Zoom para que las personas que están aquí en el Zoom lo puedan llenar también. Te lo voy a pasar a ti para Ujú. que lo subas. Así no se me va la... Ahí está, Parece es un bien. formulario simple de Google, que pongan su nombre, Aquí lo, apellido, para que podamos emitir los certificados de asistencia. Eh, Así que nada, es muy sencillo. na- nada más Perdón por deben mi voz, perdón por mi voz a todos, es que realmente tuve una semana, estuve enfermo y nada, pude llegar al viernes, era mi objetivo, poder llegar lo más sano un, posible para poder dar la máster. un minuto en lo que se me abre el WhatsApp que se me cerró. No hay problema. Sí, Bueno, así que todos vayan llenando el formulario, y varios ya que lo llenaron un montón. sí. Así que nada, ya desde el Igual, vamos les mientras, agradezco. digo, mientras lo busco y activo el WhatsApp, no sé, las personas que están aquí en el Zoom quieran hacer una pregunta, Sigo en Facebook también. en Facebook Creo que las también. preguntas que hicieron, sí, fueron realizadas. Acá Javier también me preguntó, me pidió el formulario, se lo di. Eh, Acá había hecho una pregunta. Acá, mirá, Xavier dice lo siguiente. ¿Cómo empatizar con un prospecto para preventa de departamentos si cuando tomas un primer contacto por WhatsApp y le dices, podemos coordinar una llamada para conocer sus expectativas y necesidades, y el cliente te dice, envíame toda la info por este medio, no puedo hablar? ¿Ok? Entonces ahí la pregunta es sencilla, Xavier, es, ¿en qué otro momento puedes hablar? ¿Mm? O sea, esto se habla mucho en coaching, la pregunta inteligente, la contrapregunta. Por ejemplo, no puedo pagar hoy. ¿Y qué te impide pagar hoy? No, envíamelo por PDF. No, llamada no quiero. ¿Qué te impide hacerlo? A ver, con muchas personas a veces es imposible. Piden el PDF, quieren el PDF, quieren el PDF. Bueno, ese no es cliente potencial, pero agota las instancias con la repregunta, sí, con la contrapregunta.
Es decir, ¿en qué momento puedes hablar? Y te va a decir, tal vez, bueno, puedo hablar mañana. Bueno, mañana nos comunicamos, ¿te parece? Mientras te dejo información de X barrio, por ejemplo, yo trabajo mucho con inmobiliarias como marketer, entonces tengo mucha experiencia y me ha pasado lo mismo con el equipo de ventas. Así que trata, a ver, envían los PDF y no se vende. ¿Mm? Entonces, antes lo mejor es generar una empatía con un audio. No te olvides del audio, que empatiza mucho mejor. El audio es fundamental en una conversación de WhatsApp. ¿Mm? Bien, ahí ya compartí el enlace. Igual, si alguno de ustedes quiere con toda la confianza tener una charla con nosotros, lo puede ahí mismo en el grupo de WhatsApp, perdón, en el grupo en el canal de Facebook, ¿sí? Nos pueden dejar un Sí, mensaje, ¿sí? Y claro, charlamos y platicamos acerca de su proyecto. sí. Algo, bueno, algo importante es que yo en agosto voy a estar en Estados Unidos, voy a aprovechar también porque tenemos una alianza, estamos por hacer una alianza con una persona, con una institución importante de Florida, así que esto no se va a acabar acá, o sea, esto es algo que no tiene techo. Realmente estamos tratando de llegar a algo imponente, queremos imponer algo importante que es una mezcla entre mentoring en vivo con profesionales, más certificaciones oficiales, más coworking, algo muy robusto. Así que nada, vamos a estar en contacto. Mis redes las voy a tener siempre activas, por lo menos Facebook. Yo soy muy de raza Facebook. De a poco voy a ir viendo Instagram. Pero bueno, tenemos nuestro grupo que ya somos 3000 en el grupo de Facebook, todo orgánico, siempre activo, personas buscando setters, ahí pueden buscar profesionales, buscar información en la sección archivos, hay un montón de información gratis. Así que nada, estén atentos a toda esta info que realmente es de valor. Pues así es, y para nosotros ha sido un gusto y un placer que nos hayan acompañado. Sé que todos nosotros podemos ser un gran equipo y adelante, ¿no? Comuníquense para cualquier duda, pregunta que tengan a través de las redes sociales y dale. Bueno, estamos aquí para ayudarnos. Estamos en contacto, muchas gracias a todos. Llenen el Bueno, formulario, en breve vamos a dar información con respecto a la certificación de asistencia que va a avalar todos estos conocimientos porque vamos a hacer, ya les voy a mostrar igual todo lo que vamos a hacer, así que estén atentos porque nos venimos con todo. Perdón por mi voz, estuve bastante sí, complicado, pero bueno, ya, llegué, ya se te acabó la voz el día de hoy. ya se me acabó. Ánimo, Así que bueno, ánimo. chicos, Cuídense, un abrazo a todos, ¿sí? les mando un abrazo. Y estamos en comunicación. Sí, Bye pronto bye. vamos a dar más detalles sobre las certificaciones. Ahí comenta que no entendió muy bien el proceso, pero ahí lo platicamos luego. Lo platicamos luego ahí en el canal, así que les enviamos un súper abrazo. Chau, chau. Cuídense. Adiós. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta Cuídense. luego.